Un fresco abrazo de aguas la nombra para siempre. Sus costas están solas y engendran el verano. Quien mira es influido por un destino suave cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado. Emilio Berisso es un hombre absolutamente trascendente de las letras, del teatro, de la poesía. Un hombre que nació en Buenos Aires, pero se crió en el campo y después gravitó, naturalmente como muchos de los integrantes de la familia Berisso, en la vida del país. Un autor preferido de los hermanos Podestá. En la época de mayor éxito de los hermanos Podestá se representaban en el Circo Criollo y después en los teatros del centro dos obras emblemáticas. Una, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, y la otra, Con las alas rotas, de Emilio Berisso. Esto habla de la trascendencia que tuvo fundamentalmente como dramaturgo, pero también fue un poeta destacado. Yo realicé hace unos cuantos años ya un trabajo de investigación sobre su vida y su obra, donde quedó claramente demostrado la fuerza que tuvo, la originalidad que tuvo Emilio Berisso. Murió el 3 de octubre de 1922, se fue de la vida por propia determinación. Y para que tengamos idea de la trascendencia que tenía su nombre, el diario La Nación le dedicó una página completa a la vida y a la obra de Emilio Berisso. Cuando él se quitó la vida estaba escribiendo una bellísima novela titulada En los esteros. Era una novela en 3 partes que, bueno, terminó allí porque murió el autor, donde el personaje central de la novela, que se llamaba Leonardo Casanovas, era consumido por las llamas en un paraje ubicado entre el río Gualeguay y el lugar en que el río Gualeguay entrega sus aguas para que el Paraná Pavón se transforme en Paraná Ibicuí. Y había puesto en labios de un coplero popular, Emilio Berisso, en los esteros cercanos a Gualeguay, una copla que hablaba de las rositas que crecen al lado de la laguna, rosa roja, la más bella, que alabaron los copleros, siempre al margen de los fieros arandizales de Estella, como solitaria estrella la rosa de los esteros, es la divisa preciada de los amores camperos, prendida en los domingueros entrenzados de la dama, parece una llamarada la rosa de los esteros, pero si de la maleza donde moran los matreros la trasplantan los puebleros, va perdiendo su fiereza y se muere de tristeza la rosa de los esteros. Este era Emilio Berisso, con una impronta, con un vuelo que debe ser recordado y admirado, ¿no? Juan L. es el más importante de los poetas nuestros de los últimos años, diríamos, para englobarlo en un tiempo determinado del siglo XX. Inclusive ha trascendido muchísimo su obra, a tal punto que en la Universidad de París, por ejemplo, hay una cátedra dedicada a la poesía de Juan L. Ortiz. Y esto nosotros no lo tenemos muy conocido, porque no hay mayor información a ese respecto. O sea, es considerado un poeta importante del habla hispana. Y claro, lo que sucede es que es nuestro, nacido en Puerto Ruiz, vivió muchos años en Gualeguay, se jubiló en Gualeguay como jefe del registro civil y a partir de entonces se vino a vivir a Paraná, donde desarrolló también, digamos, lo que fue la segunda parte y la más importante en cuanto a su fundamento poético de su obra. Aquí en Paraná fue donde comenzó a hacerse conocer en realidad a nivel nacional Juan L. Era un hombre de una profunda y amplísima sabiduría, porque vivía leyendo. Y naturalmente en cuanto a la poesía, su delicado equilibrio de la poesía es notable y se da muy pocas veces
por lo menos en la literatura argentina de estos últimos tiempos. Él combinaba la naturaleza con el ser humano, las preocupaciones de este con el marco del paisaje. Es decir, no hacía una mezcla, no. Jugaba dentro del paisaje el ser humano y dentro de los tiempos que iban transcurriendo de la historia también estaba en el centro de la escena el ser humano. Él lo rodeaba de la naturaleza porque en la naturaleza vive el ser humano. Y ese fue fundamentalmente el sentido poético de Juan L. Ahora se han publicado, es decir, lo publicó hace un tiempo. En el año 96, cuando se cumplieron 100 años de su nacimiento, publicó las obras completas la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Porque, como digo, era también un poeta profundamente reconocido por los santafesinos. Y bueno, acá el Centro Cultural de Paraná lleva su nombre, hay escuelas que ya se llaman Juan L. Ortiz. Falta conocer su personalidad y yo digo más todavía, falta conocer su poesía. Yo trato de hacerla conocer a través de mi programa de radio para señalarle a muchísima gente que dice que no se puede leer porque no se lo entiende, que es perfectamente entendible y claro Juan L. Juan L. viene a Gualeguay a recibir un premio, no me acuerdo el año sinceramente, pero eso se puede fácilmente encontrar, el Minuán de Oro, que fueron pocos además los que se entregaron, con Emma lo fuimos a ver al Hotel Italia, donde estaba alojado. Había venido con Gerarda Irasusta, su mujer, los dos ya eran viejitos. Yo no lo había tratado personalmente a Juan, salvo, digamos, a través de Emma, y conocía su poesía, por supuesto, sobre todo la primera parte de la poesía, que es, a mi criterio, la que nadie debería dejar de leer. Quizás la poesía post-china de Juan ya no sea tan accesible, pero los primeros 5 o 6 libros son realmente nuestros, bien gualeyos y con un increíble vuelo poético. Bueno, Juan estaba alojado, estuvimos 2 días con él porque vino un poco antes, porque insisto en decir esto, que era una persona ya, primero que siempre fue muy frágil y segundo que ya estaba muy viejito. Y tuvimos, supongamos, unos 2 o 3 encuentros largos de charlas, obviamente él con Emma y yo que estaba participando, nada más que como jovencito que escribía. Y se hizo finalmente el acto en el Club Social, donde había una mesa muy prestigiosa con mucha gente que había preparado, obviamente, toda su sapiencia sobre la obra de Juan. Juan estaba sentado en la primera fila con Gerarda al lado y los invitados que normalmente se sientan en la primera fila. La mesa redonda estaba conformada, entre otros, que recuerdo ahora, por Mario Alarcón Muñiz y Tamara Scamenzain, de los escritores que me acuerdo, pero había varios conocidos y famosos de Buenos Aires que habían venido. Así que bueno, se hizo toda la locución, toda la mesa fue hablando sobre la obra de Juan, y Juan se quedó dormido en la primera fila, en el Club Social, en el acto solemne hecho para él en su homenaje, y se durmió profundamente. Éramos 2 o 3 jóvenes los que estábamos, digamos 2 o 3 jóvenes que teníamos que ver con él, no digo que éramos 2 o 3 jóvenes, que estábamos mirando y que incluso habíamos ayudado en la organización y andábamos por ahí, qué sé yo, que nos causaba una mezcla entre ternura y cierto susto, digamos, de pensar, se está haciendo un homenaje realmente increíble para un hombre que se durmió. Bueno, en algún momento los aplausos hablan de que terminó la mesa toda su ponencia de cada uno de estas personas indiscutibles de las que dije antes, y Juan se despierta, Gerarda lo codea, entonces él se levanta y dice con su voz tan suave y tan maravillosa y con una sonrisa tan hermosa como él: ah, todo esto era por mí. Bueno, para mí fue esa la anécdota más linda que pude vivir, que habla de muchísimas cosas, ¿no? Que por supuesto dejo a interpretación de quien la reciba. Bueno, y después, por otra parte está la casa de Juan L. frente al Parque Quintana. Una casa, si bien es cierto, y está habitada, tiene sus propietarios y demás, yo creo que hay que respetarla, y alguien tiene que recordar que ahí vivió Juan L. Ortiz, que ahí
ahí paraba, cuando pasaba por acá, Atahualpa Yupanqui, que en esa casa frente al parque estuvo un tiempo Rafael Alberti, en aquella época, en los años 30, el máximo exponente de la poesía española, que había venido como refugiado porque era republicano y ahí comenzaba a dominar Franco la escena política y militar de España. Y tuvo que venirse. Y uno de los lugares, de los primeros lugares a los que fue precisamente la casa de Juan L. Ortiz frente al Parque Quintana. Bueno, y otras celebridades pasaron por esa casa a visitarlo a Juan L. y a quedarse con él cuando él vivía en Gualeguay. La familia Gianello ha tenido la filosofía de la escritura, si se puede decir así, ¿no? Siempre has tratado de cuidar el fuego de la escritura, de las letras, sobre todo el fuego de la investigación histórica en algunos casos y el fuego de los poemas, de la poesía en realidad. Bueno, el primero que escribió de las personas que yo me acuerdo es mi bisabuelo Segundo María Gianello Thompson, que escribió sobre los pioneros de Gualeguay y sobre el ferrocarril primer entrerriano. Después tenemos a Juan María, a Segundo Luis, a Leoncio y en otras ciudades otros Gianellos más. Okay. Bueno, también tenemos un queridísimo familiar que es Amaro Villanueva, que es Villanueva Gianello, primo hermano de Segundo Luis y de Juan María y por supuesto nieto de Segundo María Gianello, mi bisabuelo. Rescatamos de Amaro Villanueva, yo personalmente, ¿no? Rescato su investigación histórica en lo referente al arte de cebar el mate y el mate, que es algo tan nuestro, tan folclórico y tan de las costumbres argentinas y lugareñas. Y también su libro Garibaldi en Entre Ríos, que también es una investigación histórica que ha trascendido las fronteras de la República Argentina, por también tratarse de un personaje tan importante como Garibaldi, que vivió en nuestra ciudad. Luego tenemos la obra de Segundo Luis Gianello, que fue el fundador del Club de Letras de Entre Ríos, que ha escrito un poema muy importante a Gualeguay, que está en la revista de los 200 años de Gualeguay, ahí se la puede encontrar. Luego tenemos a mi padre, Juan María, con los hombres de Entre Ríos, primera y segunda edición, y perfiles argentinos y 44 perfiles entrerrianos, que ese libro de 44 perfiles entrerrianos tiene premio a la Faja Nacional de Honor. Mastronardi es más o menos contemporáneo de Juan L., es un poco menor. Juan L. era nacido en 1896 y Mastronardi en 1900 y moneditas, por ahí, alrededor del 1900. Era un poco mayor Juan L., pero entablaron una muy firme amistad que perduró por el resto de los días de ambos, amistad nacida en Gualeguay. Lo relata Mastronardi en sus Memorias de un provinciano. La amistad con Juan L. Ortiz surgió en la Biblioteca Popular de Gualeguay, que hoy lleva el nombre de Carlos Mastronardi justamente. Ahí se conocieron cuando los dos eran muy jóvenes y andaban detrás de los libros. Mastronardi, a diferencia de Juan L., era de una familia más o menos acomodada, fue a vivir a Concepción del Uruguay, es decir, fue a estudiar a Concepción del Uruguay al Colegio Histórico y fue alumno de la Fraternidad. O sea, la Fraternidad era ese lugar que albergaba a los estudiantes que venían de otros lugares, que no vivían en Concepción del Uruguay. Entonces era no solamente alojamiento de estudiantes, sino también era un lugar donde ellos convivían y estudiaban para el Colegio Histórico. Las páginas que ha escrito Mastronardi sobre sus tiempos de estudiante en el Colegio Histórico son memorables.
bueno, todo lo que escribió Mastronardi es memorable, porque su poema mayor, que es Luz de Provincia, es una hermosa descripción de la vida entrerriana. Con Jorge Lecuna, que era el sobrino, y la Tota Burruchaga, fuimos todos a buscarlo. No se pudo trasladar nada, porque cuando vino acá Jorge le compró un roperito, porque quería que tuviera él su roperito. Le pusimos el escritorio en una habitación que tenemos en el fondo con un bañito al lado, y él vivió ahí. Pero se tuvo que venir, se vino sin nada porque le habían vendido todo, vino muy triste. Y bueno, cuando vino a Gualeguay escribió Entrada en el desierto, pero esa poesía, y él ya me contaba cuando íbamos, decía de Eduardita, ella conversa con un canarito que viene todos los días y se para en la ventana. Y como dejó todo, me dejó las cartas y los papeles más importantes, porque trajo bolsas de papeles que le pidió a Jorge, porque Jorge Lecuna tenía parte de tenía el archivo de él, los papeles de él los tenía Jorge acá. Entonces le pidió a Jorge que le trajera. Y junto con él nos sentamos acá al lado de la estufa, don Carlos, Eise y yo, y él buscaba los papeles y los rompía, buscaba y rompía. Rompió todo y quemó cantidad de papeles, porque no quería que nadie supiera muchas cosas de su vida, ¿no es cierto? Y dejó las cartas, dejó los papeles más importantes, y cuando él murió, Jorge Lecuna me trajo un día un papel hecho por un escribano donde declaraba que nosotros éramos los albaceas. Le dijimos que no, él dice sí, dice, porque se llevaba mejor con ustedes que con nosotros. Así que quiero dejarle todos los papeles. Y bueno, sí, hasta esa llave del cabildo. hasta esa, pero lo que pasó al final fue para bien, porque pobrecito Jorge se murió y pudimos hacerle la obra completa con la Universidad de la Trinidad. De lo contrario, todo se hubiera perdido, porque en bolsa de plástico me los trajo Jorge los papeles. La noche era su día. Una vez acá lo invitaron a un asado al mediodía en Gualeguay y me dice, no, dice, me quieren cocinar, yo el sol no lo tolero. Era un hombre de la noche. Entonces él se dormía Durante todo el día. y de noche hasta las 3 o 4 de la mañana hablábamos de muchos temas, y sobre todo él conocía bastante Hegel, conocía bastante el pensamiento, digamos, Schopenhauer. Era un hombre formado y conocía Mascheler, por ejemplo, que es la teoría de sus valores. Entonces se podía compatibilizar una charla, compartir códigos, Claro. y de esa forma, cuando se comparten códigos, las cosas se enriquecen, porque no es necesario pensar igual. Si yo pienso igual que el otro, me estoy interpretando yo en el otro. Pero si pienso diferente, el otro piensa diferente, me está dando una visión complementaria a través de lo que yo pienso. Por eso cuando los fines son compartidos, los medios son complementarios. Pero cuando hay fines subalternos, no compartidos, los fines son diferentes. La querida Emma Barrandegui fue un ser admirable, con una enorme originalidad, pero no solamente en la obra creadora, en su forma de vivir, de compartir, en la forma de recibir en su casa a los notables, a los grandes hombres de la cultura, o a quienes, como en mi caso y tanta gente, nos asomábamos a la vida cultural de Gualeguay a partir del encuentro cultural. Así que yo fui compartiendo momentos importantes de mi existencia junto a Emma, consultándola, cuando ella nos hacía alguna crítica, cada vez que yo publiqué algún libro o algún compacto o hicimos algún espectáculo, siempre estaba como esperando la opinión de Emma, que era no solamente rigurosa, era también una opinión que te ayudaba a crecer, que te permitía descubrir un mundo que uno en la juventud, en el imperioso deseo de crear, a veces no se daba cuenta. Emma ha sido una formadora de inquietudes culturales, una guía, una consejera de varias generaciones de Gualeguay. Siempre fue una mujer sencilla, una mujer que estaba en su casa, que tenía el jardín y las gallinas. Generalmente charlábamos de literatura precisamente en esos ambientes, o en su jardín o en su huerta. Por supuesto, había gente que la ayudaba, sobre todo en la etapa final de su vida, que ya estaba muy viejita, pero ella siguió siempre con estas cuestiones de
un jardín, una galería vidriada, donde nos juntábamos y le gustaba la ceremonia de tomar el té. Fue lo único así, para mí en principio extraño de Emma, era que tomaba el té a las 5 de la tarde como que fuera una inglesa, siempre la cargaba mucho con esto. Así que para mí fue una mujer que vivía en Gualeguay, que estaba jubilada en el momento que yo la conozco, que ella se reía porque decía que las canas blanqueaban no solamente el pelo, sino que blanqueaban conductas anteriores, que la gente se había olvidado de muchas cosas que ella había sido de joven, y que a partir de instalarse nuevamente en Gualeguay, ya siendo una mujer madura, era como que se le habían perdonado y se le habían blanqueado algunos pecados de juventud. Hubo algunas obras, aquellas que hablan del comienzo de Gualeguay, los personajes que fue captando Emma, que son magníficos, ¿no? Digo, en su obra de teatro, en su novela, en sus cuentos, en su poesía, en su vida. Y bueno, seguramente Habitaciones fue uno de los trabajos que despertó mayores inquietudes, mayores expectativas. Yo creo que allí no es que nosotros hayamos descubierto a otra Emma, sino una Emma que a lo mejor en ese aspecto no se había manifestado en su totalidad. Una Emma que tenía tantas cosas para decir. Una Emma que iba en esta obra Habitaciones, como en otros trabajos poéticos también, quiero decir, en toda su producción, iba al fondo de las cuestiones, a tal punto que cuando yo publico la obra de Emilio Berisso, Emma, en las páginas del Debate Pregón, publica una nota muy elogiosa, pero después me llama y me dice: Roberto, me quedé con ganas de conocer qué pasó entre Emilio Berisso y Camila Quiroga, que yo sé que tuvieron un romance, que vos lo enunciás. ¿Por qué no contaste? ¿Por qué no publicaste esas cartas que yo sé que vos tenías en tus manos? Vos tendrías que haber publicado todo. Es decir, era, como digo, una persona que valoraba el esfuerzo, que alentaba permanentemente a los jóvenes a publicar sus cosas, pero quería que fuéramos al fondo de las cuestiones, que desnudáramos el alma de aquellos que habían gravitado en la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres o en nuestra propia vida. Por eso digo, hay digamos, tantas facetas en la vida de Emma que es bueno, que es necesario, yo creo que es indispensable exaltar. Una mujer que además ayudó a otras mujeres a ocupar un lugar que hasta el momento no tenían las mujeres en Gualeguay o en Entre Ríos, que se plantó, que denunció cuando le parecía que se cometían injusticias, pero no por ello dejó de crear con emoción y con belleza. Ella, muy delicada como era, no quería escandalizar a los pocos familiares que aún quedaban cuando ella escribió la novela. La novela es viejísima, es de su época juvenil, pero en realidad se animó a publicarla ya pasado los 90 años. Y aún quedaban algunos familiares, y ella no le gustaba escandalizarlos, no le gustaba herirlos, muy cuidadosa en ese sentido, y entonces no la presentó en Gualeguay. Por eso muchísima gente se quedó sin leerla. Es una novela situada, no sé, en los años 40, probablemente, a partir de los 40, donde ella cuenta todas sus relaciones sentimentales. Las cuenta como ella era, valientes, los relatos son valientes y son auténticos. Yo tengo un solo ejemplar de Habitaciones que me lo regaló ella misma, y a Gualeguay no lo trajo. Quedó en Buenos Aires, su producción se presentó en el Rojas, con gran afluencia de públicos. Así que esta novela es como que la lanza a Emma a una fama, digamos, internacional, y por supuesto tiene que ver con esto, tiene que ver con una mujer que en una época donde no se podía hablar de esto había escrito una novela que parecía más de lo que hoy se llama de este modo, literatura, digamos, escrita para una determinada, llamémosle, franja
que tiende también a cerrarse y a hacer, que es lo que no me termina de convencer a mí, con los comentarios sobre la novela Habitaciones. Habitaciones fue la tercera parte para mí, esto es una opinión absolutamente personal, y ella también se reía mucho de esta opinión mía, de una novela escrita en 3 partes, solo que era una parte que a ella le producía todavía cierta inseguridad publicar, y fue publicada cuando ya estaba próxima a su muerte. Bueno, respecto del trabajo de Las Puertas de Emma en poesía, en el teatro, por sobre todo, que tuvimos que trabajar con toda la poesía de Emma, pero desde una mirada netamente actoral. También nos sirvió, fue una experiencia importante porque pudimos desmenuzar, pudimos revisar y meternos casi en Emma desde la vida y desde lo que ella sentía y pensaba. Y para poder trabajarlo desde ese lugar como actoral, desde el lugar teatral, es necesario incorporarse en su poesía y meterse a pleno en su metáfora, en sus pensamientos, en sus ideas. Y esa experiencia fue muy importante porque justamente marcó un conocer un poco más a quien uno ya había leído, ya había revisado todos sus textos, implicó un conocimiento como más profundo de ese autor. Ganó el premio Fray Mocho, no recuerdo en qué tiempo, pero tiene que haber sido año 1980 y pico, por su novela Crónicas de Medio Siglo, que no es otra cosa que una autobiografía, pero ella no aparece en el libro como Emma, sino como Irma. De todos modos, uno se da cuenta que es una autobiografía de 50 años de su vida en Gualeguay y en Buenos Aires, pero principalmente en Gualeguay y respecto de su familia de Gualeguay. Es un libro muy lindo, muy interesante, Crónicas de Medio Siglo. Además, logró el premio Fray Mocho también, pero por una obra de teatro, Amor saca amor. Una obra de teatro en la que Emma aborda la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y después su poesía, bueno, Habitaciones y el título de otros libros no recuerdo, pero es una poesía cuyo estudio todavía está pendiente entre nosotros y cuyo conocimiento más amplio también. A media cuadra de la esquina de Coronel Correa, Intendente Cuadri, donde yo nací, donde fue mi esquina inicial, como dijera Julio Fallá, se dio años, yo era muy niño, pero después lo fui a esto enterándome cada vez más, sobre todo por a las voces de los que anduvieron en esto y sobre todo por Cachete González. Había un ranchito que un familiar de Roberto les había prestado para que ellos tuvieran su espacio dedicado a la bohemia. Allí se juntaban escritores, pintores, músicos y por supuesto compartían sus momentos, sobre todo de noche cuando se tranquilizaban las labores, cuando ya la gente de trabajo quería descansar. Tal vez molestarían un poco con su bulla, pero era el momento realmente de compartir expresiones. Y esto se dio, yo si tuviera que dar nombre diría que Bichilani, bueno, Cachete González, Manauta, Vera Cochea, es decir, un montón más que no quiero equivocarme y nombrar a alguien que no fue, pero sé que fueron muchos, que se fue acrecentando el grupo cada vez más y ahí unos a otros se influenciaban y unos a otros se daban ánimos para seguir en el difícil camino del arte. Por ahí siempre ha sido incomprendido, cuando se compara con el trabajo, es como que el artista no trabajara, y ellos lo sufrían mucho, pero encontraron este lugar. Este lugar fue a media cuadra de mi casa. Es muy lindo, muy anecdótico. Yo hace ahora tiempo que no paso, pero sé que se han ocupado muchos de investigar. Veracochea tenía un trabajo que se llamaba La influencia del paisaje sobre la literatura en Gualeguay, precisamente, vaya a saber Dios que se hizo ese trabajo, donde él hacía un exhaustivo análisis de cómo nuestra región, el río, el Gualeguay, bueno, Juan L. lo toma en un poema río, como le llamaba él, que es precisamente muy extenso, por eso le llamaba poema río,
y poco menos que lo convierte en un río sagrado como el Ganges para los hindúes, al Gualeguay, Juan L. Así todos, en algún momento todos hemos escrito algo que tenga que ver obviamente con el río, porque es como que nos da un perfil, una particularidad, y muchas veces he contado esto en otros lugares, de que nosotros tenemos que ir cada tanto por necesidad a mirar el río. Mirar el río es mucho más que mirar cómo corre, digamos, sino que es un poco meternos en lo más profundo que podamos de lo que sabemos, que nos alimenta como una cuestión esencial, como parte de nuestra sustancia, que es esto del paisaje circundado para nosotros, para los nativos de esta zona, circundado por ese río que abraza a la ciudad, pero también le da sustos cuando la inunda, y también es el lugar donde mucha gente durante generaciones ha podido alimentarse de su pesca, los pescadores, los orilleros, los que viven en su costa. La permanente presencia del paisaje, del río, de las costumbres, de la idiosincrasia de la gente de Gualeguay en las obras de grandes creadores es notable, ¿no? Uno puede leer un cuento de Chacho Manauta e inmediatamente reconocer algún lugar, algún rincón, un personaje de la historia o del presente de Gualeguay. Lo propio cuando Mastronardi en 57 versos, 57 estrofas de 4 versos cada uno, habla de tantos rincones conocidos y queridos por nosotros, aunque nunca hable ni de Gualeguay ni de Entre Ríos. ¿Quién, digamos, puede dudar que Juan L. está hablando de nosotros cuando habla de los atardeceres, del crepúsculo en los campos de Gualeguay, cuando dice nada más que un sueño amarillo que se va entre los talas, detrás de un vuelo bajo y encendido de verdes? La luz es una nostalgia que alarga los suspiros hasta las lejanías. Es decir, es un paisaje costero de Gualeguay, es una tardecita que nos puede sorprender en la calle Ancha o cerca del puente Pellegrini. Lo propio con los personajes que llevó Quirós por el mundo. Todavía, a pesar de que han pasado 90 años, hay gente que puede identificar hijos, nietos o bisnietos de quién son hombres que aparecen en la serie Los Gauchos de Cesario Bernardo de Quirós, los hombres que posaron para él, que fueron sus modelos en Médanos, en la estancia de San Valiente, o aquellos personajes de Puerto Ruiz que él rescató para siempre en obras emblemáticas, de tal manera que hay un hilo conductor. El propio Alfredo Beirabé, por lejos, que se fue, la gran parte de la obra de Alfredo la escribió y la publicó en el Chaco, en Resistencia Chaco, en Buenos Aires o en otros lugares del mundo. Sin embargo, hay un retorno, por eso digo, hay un punto, algún rincón de la historia, del pueblo, el corazón de la gente de Gualeguay, que hace que los creadores, por alto vuelo que alcancen, siempre vuelven al hogar, a ese rincón querido y entrañable que es el pueblo chico de gesto antiguo, como le gustaba decir a Hamlet Lima Quintana, ¿no? Cada artista y cada podríamos decir productor, ¿no? Productor de obra de arte, productor de textos literarios, siempre desde algún lugar, en algún punto de su vida o de su producción, incorpora al río como elemento importante, ¿no? Uno mismo, nosotros en la escuela de arte, siempre estamos yendo al río, estamos yendo al parque a trabajar para la observación desde ese lugar. Y más así cuando en esos casos determinados escritores, o vamos a poner como Juan L., han vivido intensamente en su vida entera el río, ¿no? Como parte de sí, ¿no? Corría un río en mí, decía Juan L. Y creo que eso marca por sobre todo la poética, ¿no? de cada artista, de cada poeta. Hemos tenido la suerte de nacer en un lugar privilegiado, que a veces por considerarlo tan simple y tan común a nosotros, lo despreciamos de alguna manera, no ahondando, no profundizando en ese paisaje que a través de los años no nos va a cansar, sino que nos va de alguna manera
darnos nuevas cosas cada vez, ¿no? A mí me sigue enriqueciendo cada visita que hago a cualquiera de los lugares que nos rodean. Cada vez que voy al río, es como que de alguna manera vengo cargado de allí, dispuesto a trabajar y dispuesto a devolver de alguna manera tanto que nos da este paisaje, ¿no? Esto creo yo que ha sido fundamental en la tarea de expresar, ya sea nuestros grandes escritores como los demás artistas, ¿no? No han desconocido nunca lo que les ha dado vida interior. Quirós decía que el pintor nunca el pintor podía alcanzar a expresar lo que en sí el escritor decía, digamos. Como consideraba que con la pintura era más difícil, ¿no? Como que el escritor, dado a la pluma, digamos, logra expresarlo mejor. Pero por supuesto que el río ha sido mi inspiración para muchísimos. No tengo tantos, ¿no es cierto? Pero sí tengo uno de ellos, me acuerdo que se lo regalé a Veracruz, o tengo algunos temas de la inundación, pero es un tema apasionante, ¿no es cierto?, el del paisaje. A mí me gusta más la pintura de todas maneras, ¿no? La pintura en cuanto al retrato, que integre el personaje con el paisaje, ¿no? Pero siempre más me gusta o bien, digamos, le voy agregando la arquitectura, que para mí es muy importante. Lo dice, Juan L. Ortiz lo dice muy bien, y explica lo de Gualeguay, por qué hay algo así como una atmósfera poética en torno de Gualeguay, o la hubo en algún tiempo. Él dice porque y él se refiere justamente a la topografía, porque es un sosiego de llanura en el paisaje danzante de las colinas. Esa es la definición de Juan L. Me la dio a mí una vez y me quedé maravillado con eso, porque es así dentro de lo que es el mapa entrerriano. Gualeguay es un sosiego, es una llanura. Y sumado a eso, la vegetación, el río y todo lo demás, hacen que haya una predisposición poética en el ser humano. De una determinada manera, la hay en todo el mundo, pero justamente el perfil lo determina el paisaje, el ambiente, el lugar donde uno vive, sus vinculaciones y demás. Es decir, el paisaje y el ser humano. Acef Bichilani lo conocí cuando recién había llegado a Gualeguay, en una visita que hicimos al lugar de escuela, San Juan Bosco. Y después porque él estaba empeñado en difundir muchos trabajos que él había empezado a diagramar, a dar forma, cuando estuvo en las misiones jesuíticas. En aquellos rincones donde estaban las huellas de los primeros guaraníes y donde llegaron los primeros jesuitas, él trabajó mucho. Y tuvo entrañables amigos que siempre lo recordaban. Los primeros viajes que yo hice a misiones nunca faltaba alguien que me preguntara por Acef Bichilani. Acef también transitó la vida en muchos instantes sin ser absolutamente comprendido y acompañado, pero tuvo instancias muy felices en su propio pueblo. Digo en su propio pueblo porque fuera de Gualeguay también expuso y con mucho reconocimiento, fundamentalmente a partir de que Cesario Bernaldo de Quirós lo insta. Yo tengo cartas de ambos, ¿no? De Quirós a Bichilani y Bichilani a Quirós, donde Acef le transmite su admiración, ese reconocimiento que todos sentían en su tiempo por Quirós, y Quirós lo insta a que ya comience a hacer sus primeras exposiciones, que lo va a acompañar y le abre de alguna manera algunas puertas, ¿no? Acef realiza finalmente una obra que está en muchos rincones de nuestro Gualeguay. He visto obras de Acef en Concordia, en Paraná,
Concepción del Uruguay, algunos trabajos muy interesantes. Acef creo que fue un hombre que siguió una línea de trabajo, que rescató también algunos personajes y algunos barrios que ya no están como él los vio en su tiempo de nuestro Gualeguay, y que, bueno, que yo creo que va a perdurar no solamente por el nombre de una calle, que por allí es lo de menos, ¿no? De qué manera su nombre queda en un lugar físico. Creo que ha quedado en la sensibilidad, flor de piel, de muchos que pudimos conocerlo, que escuchamos su voz y fundamentalmente pudimos apreciar su arte. Para mi sorpresa y mi dolor, un dolor que agradezco en este momento, me dijo que dejara de copiar, que yo pusiera cualquier cosa, una manzana o que fuera al río y que mirara lo que había en la naturaleza y que nunca más, bueno, tanto me influenció eso, que fue completamente diferente, tener todo un tema resuelto, mirando, ¿no es cierto? Bueno, dejo de pintar, pero después miro de nuevo y sigo. A ir a la naturaleza y mirar el río que yo pretendía más o menos fotografiarlo en mi mente y claro, un vientito se cambiaba todo, me resultó completamente difícil, bueno, pero... Cesario Bernardo de Quirós fue uno de los pocos artistas de este país que pudo disfrutar del éxito y de la fama y del reconocimiento nacional e internacional durante más de 50 años. Hay que pensar que él muere a fines de la década del 60 y ya en la década del 20, o sea 40 años antes, ya había dado vida a lo que fue una de las producciones más importantes, como fue la serie Los Gauchos. No porque Quirós ya no hubiera tenido un reconocimiento anterior, pero la serie Los Gauchos, que inaugura el presidente Figueroa Alcorta y cuyo orador es Leopoldo Lugones, lo catapulta a un lugar donde ya no iba a volver, es decir, un lugar de preeminencia, un lugar de prioridad para los artistas plásticos que muchos habrán seguramente envidiado en su tiempo. Además, si algo falta, cuando Leopoldo Lugones termina la presentación de la serie Los Gauchos en Buenos Aires, dice que Cesario Bernardo de Quirós, este ilustre entrerriano, es el pintor de la patria, que ese es un título que después otros lo mencionan, pero es de letra y puño de Leopoldo Lugones, hablando del pintor de la patria a Cesario Bernardo de Quirós. Quirós hizo todos los temas de naturalezas muertas, paisajes, hombres, los trató a todos, de día, de noche, en todos los países, es mundial. Sus obras quedaron en muchos lugares del mundo. Nosotros en el 2006, el 28 de diciembre de 2006, pudimos traer definitivamente para Entre Ríos obras que él había legado a la provincia de Entre Ríos, mientras la provincia debía abonar un aporte mensual para que su nieto pudiera terminar sus días con dignidad. Por allí hubo desentendimientos entre el gobierno provincial y los descendientes de Quirós, impidieron que esto continuara, así que las obras fueron secuestradas y fueron al Colegio Militar de la Nación. Son 12 de las mejores obras de una producción fantástica de Cesario Bernardo de Quirós. Así que hicimos los trámites en aquel momento y pudimos recuperar. En aquel momento era un precio estimativo, era 1 millón de pesos por las obras que hoy han de costar, no sé, 10 o 20 veces más, ¿no? Pero era importante que esas obras volvieran a Entre Ríos y muy pronto van a estar expuestas ya definitivamente en la sala que lleva su nombre, en el Museo Provincial de Bellas Artes Pedro Martínez. Por eso se va a restaurar de nuevo ese museo para que luzcan todas las obras que forman parte del rico patrimonio plástico de los entrerrianos, pero especialmente la Sala Quirós, con estas obras y otras que pertenecen al gran maestro, un poco para cumplir con su sueño. Él en el Brete, muy cerquita del centro de Paraná, él quería tener un lugar de exposición permanente, que fuera un museo y que fuera una escuela formadora. Augusto Nux siempre me contaba las anécdotas de todo lo que él puso al servicio de esta idea. Bueno, no se pudo materializar aquello,
pero siempre estamos a tiempo, como ocurrió con Gualeguay, donde el lugar donde él nació, se recreó este lugar y vuelve a ser un punto de referencia para la vida cultural. Esa Casa de la Cultura, ese Museo Quirós, habla también del lugar donde él fue tejiendo sus primeros sueños y desde donde a los 8 o 9 años empezó a realizar sus primeros dibujos. Uno tiene que pensar que el árbol florece de lo que tiene enterrado en la tierra. Cesario Bernardo de Quirós anduvo por el mundo, floreciendo en luz, en imágenes, en personaje, en paisaje, pero sin lugar a dudas, la savia de la tierra, la voz primera de Gualeguay, gravitó en su impronta, ¿no? Y fue lo que a lo mejor le permitió en algún momento superar dificultades, salvar obstáculos y entregarle al mundo esa maravilla que es su obra. Montela, también te diría que le obsesionaba mucho el dibujo. Él tampoco era de Gualeguay, pero vivió una etapa junto a Derli, junto a Antonio, junto a todos los que andábamos en estos temas, y se prendió al juego, y esa llama tal vez la llevó durante toda su vida. Él estuvo sus últimos años en Paraná con su familia, que la señora era de acá, de Gualeguay, y allí siguió desarrollando su tarea. Yo lo supe por una galería que yo sigo frecuentando de Paraná, donde él permanentemente estaba dentro del juego que tiene que ver con la plástica. Gualeguay, entre tanta gente bellísima que tuvo, que caminó sus calles, que anduvo por el mundo, tuvo naturalmente en la plástica, y esto lo saben muchos entrerrianos y muchos hombres y mujeres que andan por el mundo. Entre ellos Cachete González, Antonio Castro, por mencionar dos, que indudablemente gravitaron en varias generaciones también. Tuvieron suerte distinta. Cachete, conversé muchas veces con él, fundamentalmente cuando venía a Gualeguay, a visitar a sus amigos, a habilitar algunas exposiciones. Una vez le hicimos un gran homenaje en el Club Social y me acuerdo que pasó todo el tiempo hablando de otros pintores y de otros hombres y mujeres de Gualeguay y de Entre Ríos. Esto habla también de la sencillez, de la humildad de Cachete. Cachete, que se fue muy joven. Mario Alarcón Muñiz siempre me cuenta algunas anécdotas porque vivieron juntos, compartieron experiencias maravillosas en su tiempo de joven. Y yo recuerdo una anécdota muy fuerte de Cachete, que ya había trascendido, ya el nombre de Cachete estaba entre los primeros de la creación plástica argentina. Ya se había publicado el Martín Fierro con ilustraciones de Cachete que trascendieron por el mundo. Había expuesto en grandes escenarios americanos y del mundo Cachete. Ya era una figura absolutamente reconocida. Estoy hablando del año 82, en pleno conflicto de Malvinas. Se realizan los encuentros encuentros artísticos, espectáculos, para recaudar fondos para los soldados de Malvinas. Y se hace en la capital de Entre Ríos, en Paraná, un gran encuentro en la Plaza 1 de Mayo. El escenario estaba de espaldas a la Catedral de Paraná. Y allí llegan Cachete González y Hamlet Lima Quintana. Y recuerdo que entre los dos dijeron cosas tan conmovedoras sobre la realidad, sobre el dolor que estábamos viviendo, pero fundamentalmente sobre la patria, sobre los valores de la patria, que yo las recuerdo siempre, fundamentalmente cuando ligaron el protagonismo que tenían que tener los hombres y mujeres de la cultura nacional con la historia de la patria. Entonces él decía, tenemos que ser buenos artistas, pero tenemos que ser buenos ciudadanos, coincidían ambos. Que el compromiso nuestro no termine cuando inauguramos una muestra o cuando recibimos un premio que nos llena de emoción y de alegría. Que allí comience el otro compromiso, como habitantes de este país, que tenemos que seguir leyendo las huellas de la tradición, que tenemos que seguir abiertos a las inquietudes de las nuevas generaciones. Por eso digo, Cachete es un hombre que pasó, que utilizó distintas técnicas, que fue perfeccionando su estilo y su forma de contar el mundo, la realidad, la luz, el paisaje, la vida, que estudió hasta el último momento y que nos legó una obra realmente extraordinaria que debe seguir siendo difundida y admirada, ¿no? Yo estuve junto a él en algunas oportunidades en Buenos Aires y pude palparlo caminando en aquella época por la calle Florida, donde estaban las principales galerías de arte. Tuve la suerte de andar con él y ver de la manera que los reconocían y lo trataban todos
dueños y encargados que tenían que ver con las galerías más importantes del país. Su trabajo se puede seguir apreciando a través de cosas que han quedado, como el Martín Fierro inolvidable que él ilustró, así como lo ilustró Castañino. Y bueno, vivió una época de grandes, él lo conoció a Castañino, lo conoció a Antonio Berni, es decir, lo frecuentaba. Uno de sus hijos fue amadrinado por Mercedes Sosa. Es decir, estuvo en un nivel que por ahí muchos lo sueñan, ¿no? Él pudo acceder a esto. Él cuando venía a Gualeguay se, digamos, mimetizaba con los demás como una persona común, normal, tal vez de esta manera tan humilde de ser de él, era como para que nosotros nos acercáramos un poco a él, aunque su reconocimiento a nivel nacional estuviera a una altura increíble. Él para mí fue uno de los grandes maestros. Las charlas que yo tenía con él no tenían que ver en tiempo, sino en riqueza espiritual. Era una persona que destilaba arte en su conversación, así que yo siempre digo lo mismo, ¿no? 5 minutos de charla con Roberto hubiera sido tal vez semanas enteras de una facultad de arte, ¿no? El poder de síntesis que tienen estas personas, ¿no? Fue el padrino de la Escuela de Artes Visuales, hicimos un congreso donde participó Cachete y también un excelente recuerdo con él porque él acercó a Gualeguay, trajo una exposición, no sé si otra vez se va a dar en Gualeguay, en el Club Social, donde logró reunir a través de su relación, ¿no es cierto?, con todos los artistas en ese entonces, no hace tantos años, trajo a Noé Cuadros, ¿no es cierto? Creo que vino Noé acá al Club Social. Todos los más importantes pintores llegaron, ¿no? A través de sus obras. Fue realmente multitudinaria la obra, impresionante. Creo que no sé si alguna vez, dado por los seguros de las obras, se va a poder volver a repetir una calidad de un conjunto de obras de estas características, ¿no es cierto? Pero trajo muchísimos autores famosos, Presas, todos los pintores más importantes llegaron de la mano de Cachete González. Era una persona muy relacionada. También nos trajo a Ponciano Cárdenas, un muralista que lo acercó a la Escuela de Artes Visuales, que nos dio un taller de fresco. Así que el mejor de los recuerdos para el padrino de la Escuela de Artes Visuales. Es como que se nota cuando una persona es auténtica, lo que hace, que no es una copia, no es una imitación. Por eso Cachete González también fue un triunfador. No tengo mucho conocimiento de él como persona, pero lo que ha dejado a mí me impacta, a pesar de que no es lo que yo, viste, que siempre uno le gusta más algo u otro, pero me gusta. Me acuerdo de unos ojos, de unos gatos que estuvieron expuestos en el club, que viste, te conmovían, y cuando una obra te llega así como que te da algo, realmente debe tener mucho valor. De Antonio Castro tengo un recuerdo muy feliz, es decir, la risa compartida con él, las anécdotas, las cosas que a él le gustaba hablar y a mí me gustaba escuchar, fueron una grata experiencia en mi vida, ¿no? El negro, como le decíamos todo, no era solamente una sonrisa o una risa o una mano amiga, era, por sobre todas las cosas, un gran trabajador del arte. Yo eso lo captaba cuando estaba con él, tenía la necesidad imperiosa de trabajar, de expresar todo lo que le hacía presión, pareciera, por dentro, y que lo llevaba a ser un incansable
trabajador. Hay muchas anécdotas de él que demuestran esto. Por ejemplo, la falta de material. Todos sabemos que el Antonio, el negro, era de una condición muy humilde. Muchas veces estaba dentro de esa condición, tal vez en lo más bajo de su situación, no teniendo ni papel, ni lápiz, ni a qué echar mano. Se recuerda que una vez pintó sobre una sábana, o cuando no tenía carbonilla o lápiz, echaba mano a los palos que habían quedado de un fuego anterior, y lo utilizaba como que fuera, a ese carbón lo utilizaba como que fuera una carbonilla. La cuestión era trabajar. Un hombre que sí rescató en profundidad la costa, las miserias y los sueños de nuestra gente costera, la pobreza material y la otra, pero también el solcito interior, el sol de la casa de adentro de mucha gente sencilla. La mayoría de las obras de Antonio Castro hablan de personajes y de circunstancias ligadas a la realidad costera de nuestro Gualeguay, a los elementos de trabajo, por allí también de diversión, pero fundamentalmente de trabajo, de aquellos que pasan a veces anónimamente a nuestro lado, pero que en la creación de Antonio vuelven a tomar vida, vuelven a hablar, vuelven a reír, vuelven a llorar, es decir, vuelven a caminar a aquellos lugares que él admiró y quiso tanto y que reflejó naturalmente en sus telas. Antonio fue muy admirado, muy querido y muy respetado por sus pares. Yo he tenido oportunidad de estar en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires, hace poco en Santa Fe, en Córdoba, y ni qué hablar en los lugares de Entre Ríos, donde hay algún cuadro de él. Es una persona muy querida, a pesar del tiempo que se cerraron sus ojos, es como que sigue iluminando otros escenarios y otras vidas. Yo conversé mucho con él en los últimos momentos de su existencia, cuando tenía su rinconcito de arte, su escuela de arte, porque bueno, en alguna instancia mis dos hijas fueron allí también a hacer los primeros trazos, y él tenía mucho tiempo para dedicarle a los amigos. Y fundamentalmente a través de lo que había conocido, a través de otro amigo común, que fue Julio Fagiana. Julio me contó muchas cosas de Antonio que me permitieron conocer la intimidad de ese hombre, de ese creador. La mayoría de sus trabajos están en Gualeguay, por eso digo que siempre estamos a tiempo de recuperar su impronta y hacer que la luminosidad de sus cuadros llegue también a estas generaciones, ¿no? Antonio se durmió en una paz absoluta, sin haber, a lo mejor, sin haber recibido en vida el reconocimiento que él se merecía, pero en muchos está su palabra, su sencillez, su humildad y la grandeza de su arte. Derlis Madoni no era de Gualeguay, había nacido en Chivilcoy, pero se vinculó formó inclusive su familia por diferentes razones a Gualeguay. Quien lo conocía a Derlis lo sentía como un gualeyo más. Creo que él de sentimiento era bien de Gualeguay y quería mucho a su gente. Él tenía una particular mirada y una particular expresión, una línea muy rica, un dibujo muy sutil, muy espontáneo, y a él se debía en vida, es decir, toda su energía lo depositaba en esa forma que tenía de dibujar. Sufría mucho, como sufren todos los artistas por ahí, que no se entendiera su mensaje. Nosotros que estábamos cerca de él, no solamente lo entendíamos, sino que lo apreciábamos muchísimo, y disfrutábamos mucho de su amistad, de su manera de ver las cosas, de una crítica por ahí muy llevada al humor, pero muy profunda. Así que los momentos que estábamos con él lo disfrutábamos mucho. Me encantaba a mí esas cosas, esos trabajos en blanco y negro, con tinta, una hermosura, algo que te dejaba
Y además yo tengo entendido que Madoni, fíjate vos, él empezó arquitectura. Cuando se fue a estudiar, cuando terminó el secundario, fue a hacer arquitectura, pero lógicamente que su vocación era otra, era el arte, y desde chiquito, Madoni también en la escuela, él estudiaba, cumplía y dibujaba. Estaba, como quien dice en la época de antes, perdiendo el tiempo, entre comillas. Él dibujaba. Yo recuerdo que fui a la casa de él porque le hicimos un homenaje, estando yo en la Coordinación de Cultura. Entonces, me acerqué a su casa y él estaba muy interesado por ver los retratos de los intendentes que yo los había realizado. Entonces él me decía, ¿sabes qué me gustan tus retratos? Dice, y los había visto por televisión. Entonces me decía que me gustaría verlos, dice, voy a tener que ir a verlos. Pero realmente un excelente dibujante a nivel provincial, ¿no? Y hizo también muchos trabajos a nivel nacional, obtuvo premios, excelentes recuerdos con Derlis. En una oportunidad me contaba don Roberto que Juan Carlos Castañino, ilustre pintor a nivel internacional, no solo nacional, un museo en Rosario da prueba de esto, ¿no? Donde se pueden apreciar su trabajo, su ilustración del Martín Fierro, es algo inolvidable y algo que nos pertenece a todos los argentinos con mucho orgullo. Y don Juan Carlos Castañino era un trabajador incansable, y esto es bueno para que por ahí dialoguemos las distintas generaciones en la importancia que tiene el trabajo en esto, ¿no? No solo es el talento, no solo es dibujar o pintar porque uno tenga cierta condición o le haya tocado por suerte algo de este talento, sino el trabajo incansable que significa estar permanentemente en esto. A raíz de eso, don Juan Carlos Castañino, a donde se movía con su carpeta de apunte. Y en una oportunidad don Roberto, estando en Gualeguay, don Roberto le dice, vamos a caminar, como lo hacían frecuentemente, y con la carpeta bajo el brazo, Castañino al lado de él. Van para el lado de lo que nosotros denominamos y seguimos denominando el ombú, para el lado de, tomando camino para el puerto, y en esa oportunidad viene una tropa que en aquellos años, entre los 50 y el 60, era muy común verlo. El camión no tenía la importancia que tiene hoy y la tropa, la hacienda vacuna, se movía con sus troperos permanentemente por estos lugares. Y cuando Juan Carlos Castañino ve este paisaje, este panorama de una tropa que avanzaba con los gauchos revoleando el poncho y su manera tan particular de hacer marchar la hacienda, más que nada entre los ranchos, entre la gente, entre los perros y todo esto, don Roberto miraba de costado cómo Juan Carlos Castañino iba dibujando muy rápidamente, tan rápido que Roberto apreciaba que hacía unas líneas y daba vuelta a la hoja en forma veloz. Según me contaba don Roberto, con toda su sinceridad, él pensó en un momento, ¿qué mamarracho estará haciendo este hombre cuando 3 o 4 líneas y da vuelta a la hoja? No puede en ese tiempo hacer algo que valga la pena. Ese pensamiento, por supuesto, don Roberto se lo cayó. Simplemente le dijo, cuando llegaron a la casa de vuelta, que le mostrara los trabajos. Y ahí fue cuando quedó maravillado y, reaccionando del asombro, le dice, Juan Carlos, ¿cómo podés vos hacer tan rápido y tan bien
los caballos y las personas que van en él. Simplemente Juan Carlos Castañino le responde: Roberto, tengo más de 1 millón de caballos dibujados.